El zumbido de los ventiladores era el único sonido constante en las madrugadas del Hospital Militar de Ma'an. El desierto dormía afuera, pero adentro, la vida y la muerte se turnaban sin horario fijo. Me llamo Nabil Khoury, tengo 39 años, y soy médico de urgencias. Nací en una familia cristiana maronita del norte de Jordania, donde las campanas de las iglesias se mezclaban con el canto del muezín. Mi madre encendía una vela cada mañana frente a un pequeño icono dorado, pero yo dejé de hacerlo hace años. La guerra, los cuerpos sin nombre y la rutina del dolor me robaron la fe mucho antes de darme cuenta. Hoy mi religión es el diagnóstico. Mi credo, el pulso y la presión arterial. Cuando alguien me habla de milagros, solo pienso en coincidencias estadísticas. En el hospital me respetan por mi precisión, pero pocos saben que detrás de mi bata blanca cargo una tristeza que no se apaga con anestesia. Esa noche, el aire estaba espeso. Las sirenas cortaban la oscuridad y los helicópteros llegaban uno tras otro con heridos del frente. El calor del desierto se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Yo me movía como una máquina, sin sentir, sin pensar. Hasta que trajeron al último paciente. Era un joven soldado, Salem, apenas 23 años. Aún tenía los ojos abiertos cuando lo pusieron en la camilla, pero su respiración era un hilo. La bala le había atravesado el tórax, justo al lado del corazón. Recuerdo su rostro cubierto de polvo y sudor, y una sonrisa tenue, como si aún creyera que saldría de esa sala. Doctor Nabil, su presión cae rápido, dijo la enfermera Rima, mientras yo buscaba una vía. El monitor empezó a emitir un pitido agudo. La línea verde se volvió plana. Todo se detuvo. Sentí el peso familiar de la derrota. Tomé aire y dije, con la voz seca, hora de muerte, 23:47. Rima bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Yo ya me disponía a cubrir el cuerpo cuando ella empezó a murmurar una oración. Era una súplica sencilla, apenas audible: Señor Jesús, si es tu voluntad, devuélvelo. No sé por qué, pero algo en mí se quebró en ese instante. Quizás el cansancio, o la impotencia acumulada después de tantos años viendo morir a jóvenes como él. Sin pensarlo, murmuré: si de verdad existes, muéstrame que todavía escuchas. Fue una frase salida del vacío, casi una burla. Pero el vacío respondió. Primero, un leve movimiento en la camilla. Luego, un jadeo. El monitor volvió a parpadear con un sonido agudo. Rima soltó un grito. Yo retrocedí, con la mirada fija en ese cuerpo que minutos antes había declarado muerto. Los párpados de Salem se abrieron. Tomó aire, profundo, como si volviera de un largo viaje. Y con voz débil, susurró: lo vi, estaba lleno de luz. El reloj marcaba las 23:52. 5 minutos. Solo 5 minutos entre la muerte y el regreso. Yo, que no creía en nada que no pudiera medir, me quedé sin palabras. Durante años había confiado en mis manos, en mi bisturí, en mis fórmulas. Pero esa noche, algo invisible me desarmó por completo. Desde entonces, cada vez que entro en la sala de emergencias, miro los monitores con otros ojos. Ya no busco solo signos vitales, busco señales del cielo. Porque aquella oración, dicha sin fe, en voz baja, casi con sarcasmo, fue escuchada. Y cambió para siempre la manera en que veo la vida y la muerte. Crecí en un pequeño pueblo al norte de Jordania, entre montañas de piedra caliza y huertos de olivos. Mi padre era maestro, y mi madre, enfermera. Los domingos, ella insistía en llevarnos a misa en una vieja iglesia de piedra, donde el incienso se mezclaba con el olor del pan recién hecho que los vecinos horneaban en los patios. Recuerdo mirar el altar dorado y sentir que Dios era alguien cercano, casi familiar. Mi madre me decía: Nabil, la fe es como el aire. No la ves, pero sin ella no puedes respirar. Durante años creí en esas palabras. Pero todo empezó a cambiar el día que mi padre enfermó. Fue un invierno largo. Tenía una tos persistente que los médicos locales no lograban diagnosticar. Lo llevamos a Amán, al hospital central, donde le detectaron un cáncer de pulmón en fase avanzada. Tenía apenas 48 años.
Yo tenía 15. Fue la primera vez que vi morir a alguien que amaba. Oré cada noche. Encendí velas, recité salmos, le supliqué a Dios. Pero mi padre murió en mis brazos una tarde fría de febrero, mientras el muezín llamaba a la oración desde la colina. Esa mezcla de campanas y cantos se me quedó grabada como una ironía amarga. Desde entonces, empecé a dudar. Mi madre siguió aferrada a su fe, pero yo me refugié en los libros. Descubrí que la medicina era un terreno donde las reglas eran claras, donde las causas tenían efectos y donde el esfuerzo podía cambiar un resultado. No quería volver a sentirme impotente. Estudié día y noche hasta conseguir una beca para la Universidad de Ciencias Médicas de Amán. Los años de carrera me transformaron. Mis compañeros decían que tenía manos de cirujano y corazón de piedra. Yo respondía con una sonrisa sarcástica, aunque en el fondo me dolía. Pero la verdad es que prefería la frialdad de los instrumentos al caos de las emociones. A los 29 años ingresé al cuerpo médico del ejército jordano. Fue la época en que los conflictos fronterizos se intensificaron y nuestro hospital de campaña se llenó de jóvenes heridos. Cada día veía piernas amputadas, ojos que no volverían a ver, madres llorando junto a cuerpos cubiertos con mantas. Aprendí a trabajar sin pensar, a dormir sin soñar, a comer sin gusto. La guerra me robó la sensibilidad. Había noches en que, después de cada jornada, me quedaba solo en la terraza del hospital, mirando el horizonte rojo del desierto. El viento traía el eco de las explosiones lejanas. Encendía un cigarro y pensaba en mi padre. Si Dios existiera, decía en voz baja, no permitiría esto. Dejé de visitar iglesias. Mi Biblia se quedó guardada en una caja, junto con algunas fotos viejas. Empecé a repetir la frase que se volvió mi escudo: la fe no cura heridas, la medicina sí. Sin embargo, algo en mí seguía inquieto. A veces, cuando una vida se escapaba frente a mis ojos, sentía un vacío que ningún conocimiento llenaba. Había momentos en los que el hospital parecía un templo silencioso, y cada monitor un altar donde rogábamos por milagros que ya no creía posibles. La enfermera Rima, que trabajaba conmigo desde hacía 3 años, solía decirme: «Doctor, usted no puede curar si no ama». Yo respondía: «No vine a amar, vine a salvar cuerpos». Ella solo sonreía con tristeza. Nunca imaginé que sería su fe, simple y sincera, la que algún día abriría una grieta en mi corazón. Esa grieta comenzó mucho antes de la noche del soldado Salem, aunque yo no lo sabía. Porque detrás de cada bisturí y cada diagnóstico había un niño que alguna vez creyó, y que aún, en lo más profundo, esperaba volver a hacerlo. Con el paso de los años, me convertí en una figura respetada dentro del cuerpo médico del ejército. Había participado en misiones de emergencia en Siria, Líbano y el sur de Irak. Los superiores confiaban en mí porque nunca dudaba, nunca temblaba ante la muerte. Mi precisión era legendaria, y mi disciplina, férrea. Pero dentro de mí, el silencio se volvía cada vez más ruidoso. Cada madrugada, el hospital despertaba antes que el sol. Las enfermeras recorrían los pasillos con bandejas de metal, los soldados heridos gritaban en sueños, y el olor del café con cardamomo se mezclaba con el del yodo. Yo me movía entre ellos con una calma mecánica. Revisaba historiales, firmaba reportes, daba órdenes. Nadie sospechaba que mi mente estaba agotada, que mis manos, aunque firmes, ya no sentían propósito. Rima, la enfermera libanesa, era quizá la única que notaba mis grietas. Cada mañana me saludaba con un buenos días: «Doctor, Dios le bendiga». Yo respondía con un simple gracias, intentando que su fe no me irritara. En secreto, admiraba su serenidad. Ella trataba a cada paciente como si fuera su hermano, rezaba por ellos en voz baja mientras ajustaba las vendas o limpiaba la sangre seca. Yo solía observarla desde lejos y pensar: qué fácil es creer cuando no has visto lo que yo he visto. Un día, mientras revisábamos a un soldado con quemaduras graves, escuché a Rima murmurar una oración. «¿De verdad crees que eso sirve de algo?», pregunté sin levantar la mirada. Ella me respondió con suavidad: «No siempre sana el cuerpo, doctor, pero muchas veces sana el alma». «El alma», repetí con ironía.
En medicina no hay lugar para fantasmas. Ella solo sonrió y siguió trabajando. Aquella conversación me persiguió por semanas. Por las noches, cuando el hospital quedaba en penumbra, a veces la veía rezando junto a los pacientes que agonizaban. Yo no intervenía, pero algo en mí se removía. Quizás era la memoria de mi madre encendiendo una vela, o la voz de mi padre tosiendo entre rezos. Intentaba ahogar esos recuerdos con trabajo. Mi reputación creció. Fui nombrado jefe de emergencias en el hospital de Ma'an, en la frontera sur. Un lugar aislado, donde el viento del desierto levantaba nubes de arena que se metían hasta en los instrumentos quirúrgicos. Ahí pasé los siguientes 5 años de mi vida. Los días eran interminables, el calor sofocante, y las noticias siempre hablaban de nuevos enfrentamientos. El sonido de los helicópteros se volvió mi reloj. Con el tiempo, mis creencias se redujeron a lo tangible: sangre, presión arterial, niveles de oxígeno. Pero, en el fondo, había algo que me carcomía. Veía morir jóvenes que aún no habían vivido, y me preguntaba por qué. A veces, en mitad de una cirugía, escuchaba dentro de mí una voz que decía: ¿para qué todo esto, Nabil? ¿A quién realmente estás sirviendo? No tenía respuesta. Y cuando uno vive sin respuesta, el corazón se endurece. Empecé a beber en las noches. No mucho, solo lo suficiente para dormir sin pensar. A veces subía a la azotea del hospital, miraba el horizonte rojizo y hablaba con mi padre como si aún pudiera escucharme. Papá, tenías razón. La vida no es justa. Y Dios, si existe, no está aquí. Los años me hicieron más solitario. No formé familia. Las pocas veces que mi madre me llamaba, fingía estar ocupado. No soportaba oírla decir que oraba por mí. El desierto se volvió mi casa y mi cárcel. Hasta que llegó esa noche de junio, cuando el convoy trajo a un grupo de soldados heridos. Entre ellos venía Salem, con una sonrisa que desentonaba entre tanto sufrimiento. Recuerdo haber pensado: todavía hay jóvenes que creen. No sabía que, por medio de él, Dios iba a quebrar mi incredulidad más profunda. Porque en la vida de un hombre hay heridas que ni la ciencia puede cerrar. Y la mía, aunque invisible, sangraba desde la muerte de mi padre. Esa herida sería el terreno donde el milagro sembraría su primera semilla. La mañana después del milagro de Salem, el hospital parecía el mismo. Los ventiladores seguían girando, el olor a cloro llenaba los pasillos, y el café amargo se servía en vasos de papel. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Intentaba convencerme de que lo ocurrido la noche anterior tenía una explicación médica: error en el diagnóstico, reacción eléctrica tardía, reflejo involuntario. Y sin embargo, cada vez que veía a Salem respirar, sentía que mi lógica se desmoronaba. Él se recuperó rápido. 2 días después ya podía hablar. Cuando fui a revisarlo, me miró con una sonrisa serena y dijo: doctor, no fue su medicina, fue su misericordia. No supe qué responder. Salí de la habitación con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Durante el resto del día, traté de distraerme. Revisé reportes, dicté órdenes, corregí inventarios. Pero mi mente regresaba una y otra vez al mismo punto: la oración que había dicho sin fe, y la vida que regresó. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, me senté en mi oficina y abrí el cajón donde guardaba mi reloj y mis llaves. Ahí, envuelta en un trozo de tela vieja, estaba mi vieja Biblia. No la tocaba desde hacía más de 10 años. La saqué con cuidado, como quien sostiene un objeto prohibido. La portada estaba cubierta de polvo. La abrí al azar, y mis ojos cayeron sobre una frase subrayada en rojo: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, sentí un nudo en la garganta. Cerré el libro de golpe. No estaba listo para aceptar que eso podía ser real. Los días siguientes, la noticia del soldado que volvió a la vida se extendió por todo el hospital. Los enfermeros murmuraban, los soldados hacían la señal de la cruz, y algunos hablaban de milagro. Yo ordené silencio. Aquí no hay milagros, solo errores de interpretación, dije con frialdad, intentando acallar mi propio temblor interno.
pero mi argumento no convencía a nadie, ni siquiera a mí. Rima me miró con compasión y me dijo, doctor, aunque intente negarlo, usted también lo sintió. Lo que sentí fue cansancio, respondí. El cuerpo humano tiene reacciones que la ciencia aún no comprende. Entonces llámelo como quiera, dijo ella, bajando la voz. Pero fue Dios quien lo tocó. Su convicción me irritó más de lo que quise admitir. Me sentía atrapado entre dos mundos, la fe sencilla que veía en Rima y Salem, y la incredulidad que me había sostenido durante tantos años. Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con la escena una y otra vez, el monitor plano, el pitido constante, y de pronto el jadeo, los ojos que se abren, el cuerpo que vuelve a moverse. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, repitiendo en mi mente la misma pregunta, ¿y si fue él? Algunos compañeros empezaron a evitarme. Decían que me veía ausente, distraído. Tenían razón. A veces, en medio de una cirugía, mi mente se iba. Escuchaba el eco de las palabras de Salem, no fue su medicina, fue su misericordia. Una tarde, mientras caminaba por el patio interior del hospital, vi a un grupo de soldados orando antes de partir al frente. Entre ellos estaba Salem, ya recuperado, con su uniforme limpio y su Biblia en el bolsillo. Cuando me vio, levantó la mano y me saludó con una sonrisa luminosa. Yo levanté la mía, sin poder evitar sentir una punzada en el pecho. Ese mismo día, Rima me dejó una nota sobre el escritorio. Solo decía, doctor, a veces Dios se revela en lo que no podemos explicar. No lo entienda, solo escúchelo. Doblé el papel y lo guardé en el mismo cajón donde estaba mi Biblia. No sabía si quería escuchar. Pero una parte de mí ya estaba escuchando, aunque fuera en silencio. En los días que siguieron, mis manos seguían curando cuerpos. Pero mi alma empezaba a doler de una forma que no tenía diagnóstico. El hospital seguía funcionando como una maquinaria perfecta, pero dentro de mí, el ruido era insoportable. Por fuera, yo era el mismo médico eficiente, el mismo jefe exigente que revisaba cada reporte con precisión. Por dentro, un torbellino de pensamientos me desgarraba. Cada vez que escuchaba a los soldados mencionar la palabra milagro, sentía una mezcla de rabia y miedo. No quería que mi prestigio se asociara con algo que la ciencia no podía probar. En este país, donde religión y reputación se entrelazan como hilos invisibles, un médico que hablaba de fe podía perder el respeto de sus colegas. Y eso era algo que no podía permitirme. Aún así, el recuerdo de esa noche no me soltaba. Era como una melodía que no se apaga, repitiéndose una y otra vez en la mente. A veces, cuando pasaba frente a la habitación vacía donde Salem había sido tratado, me detenía un segundo y cerraba los ojos. Sentía algo similar a una presencia. No podía explicarlo, pero era real. Una tarde, mientras revisaba pacientes, el teniente Farid, mi superior inmediato, entró al consultorio. Llevaba el uniforme impecable y una mirada inquisitiva. Doctor Cowley, dijo, he escuchado historias extrañas circulando entre el personal. ¿Historias, señor? Sí. Dicen que un soldado declarado muerto volvió a la vida después de una oración. Hizo una pausa. ¿Es cierto? Tragué saliva. Hubo un error en el diagnóstico, contesté con firmeza. No hubo nada sobrenatural. Farid me observó unos segundos, intentando leer en mi rostro algo más. Bien. Espero que así sea, dijo finalmente. No queremos rumores religiosos en un hospital militar. Ya sabe cómo son las autoridades con esos temas. Cuando salió, me quedé mirando la puerta cerrada. Sentí un escalofrío. Por primera vez entendí que lo que había ocurrido no solo desafiaba mi mente, sino que también ponía en riesgo mi carrera. Y sin embargo, negar lo que había visto me dolía aún más. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de voces. Encendí la radio para distraerme, pero todo sonaba vacío. Al llegar, preparé un poco de mansaf, el plato tradicional de cordero con yogur, el mismo que mi madre hacía los domingos. Mientras el aroma llenaba la cocina, recordé sus palabras, Nabil, no endurezcas tu corazón. Dios se acerca a los que dudan.
Me senté frente al plato sin apetito. Tomé el celular y marqué su número. Contestó con voz dulce, sorprendida. Dijo, ¿estás bien? Hace meses que no llamabas. Sí, mamá, dije, dudando. Solo quería escuchar tu voz. Hubo un silencio breve, y luego ella preguntó, ¿pasó algo en el hospital? Cerré los ojos. No, nada grave. Solo, cosas que no entiendo. Tal vez no necesites entenderlas, respondió. A veces basta con creer. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. Durante años había evitado esas conversaciones, pero esa noche no tuve fuerzas para discutir. Solo le pedí que orara por mí. Ella lloró del otro lado de la línea. Colgué con un nudo en la garganta. Miré el plato de mansaf, ya frío, y me di cuenta de que ni la comida ni el silencio podían calmar lo que estaba creciendo dentro de mí. Los días siguientes me movía como un hombre dividido. Una parte de mí quería olvidar y seguir siendo el médico escéptico que todos respetaban. La otra parte, la que había despertado junto con Salem, ansiaba volver a sentir la presencia que llenó aquella sala la noche del milagro. Una madrugada, mientras caminaba por los pasillos vacíos del hospital, escuché el eco lejano del llamado a la oración desde una mezquita cercana. El sonido me trajo paz, aunque no compartiera esa fe. Entonces comprendí algo: todos los hombres, sin importar su religión, buscamos lo mismo. Buscamos a aquel que responde en la oscuridad. Esa idea me acompañó hasta el amanecer. Y aunque traté de enterrarla bajo la rutina, su raíz ya estaba creciendo. Porque el conflicto que había nacido en mi mente empezaba a transformarse en una batalla dentro de mi alma. Pasaron algunas semanas después del regreso de Salem, y aunque intenté convencerme de que todo tenía una explicación médica, el eco de aquel momento seguía latente, como un pulso oculto bajo la piel. La rutina volvió a absorberme: guardias interminables, operaciones urgentes, informes que nadie leía. Pero por las noches, cuando el hospital quedaba en penumbra y el viento del desierto silbaba entre las ventanas, mi mente regresaba a aquella oración improvisada que cambió todo. Una tarde de agosto, el cielo se tornó color cobre. El calor era tan intenso que los instrumentos quirúrgicos ardían al tacto. Los helicópteros comenzaron a llegar uno tras otro, trayendo heridos de un ataque en la frontera. El aire olía a humo y a hierro. Corríamos de una sala a otra, tratando de salvar a los que aún tenían posibilidades. Entre los heridos estaba un niño de unos 10 años. Había quedado atrapado en la explosión de un vehículo militar. Lo trajeron en brazos, cubierto con una manta polvorienta. Cuando la enfermera Rima retiró el paño, todos quedamos en silencio. El pequeño tenía el rostro ennegrecido, pero sus ojos seguían abiertos, asustados, buscando a alguien. Se llama Amir, doctor, dijo Rima. Su padre murió en el ataque. Asentí con la garganta seca. Prepárame el quirófano, ordené. Durante horas luchamos contra el tiempo. Su pequeño cuerpo no resistía. Las hemorragias internas eran severas, su presión bajaba a cada minuto. Rima sostenía su mano mientras yo trataba de detener el sangrado. El monitor emitía pitidos erráticos. Mis manos temblaban, algo que no me pasaba desde hacía años. Doctor, lo estamos perdiendo, susurró uno de los residentes. No, no aún, respondí con firmeza, apretando las pinzas. Pero en cuestión de segundos, la línea del monitor se volvió plana. El mismo sonido agudo que había escuchado con Salem llenó la habitación. Y otra vez, ese silencio pesado. El equipo bajó la cabeza. Yo respiré hondo y murmuré: hora de muerte, 18:26. Rima soltó un sollozo. Era un niño, y no había nada más que hacer. De pronto, sin pensarlo, me quedé quieto frente a su cuerpo. Recordé la oración de aquella noche. Mis labios se movieron solos, apenas audibles: Dios, si me escuchaste una vez, si de verdad eres real, no lo hagas por mí, hazlo por él. Rima me miró sorprendida, con lágrimas en los ojos. No sabía si estaba rezando o perdiendo la razón. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Nada. El silencio seguía intacto.
Me aparté, resignado, y empecé a quitarme los guantes. Entonces ocurrió. El monitor emitió un pitido débil. Rima levantó la cabeza. Otro pitido. Luego otro, más fuerte. Los ojos de Amir se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño profundo. El quirófano se llenó de murmullos. Nadie entendía nada. Yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeando mi pecho. Sentí que algo invisible llenaba la habitación, una presencia que no podía negar. Amir respiró profundo, y sus labios se movieron. No dijo mi nombre. No dijo nada médico. Solo susurró, brillaba tanto, Rima cayó de rodillas, llorando en silencio. Yo me quedé de pie, con las manos aún manchadas de sangre, incapaz de hablar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguien apagara el monitor. Todo dentro de mí se quebró. Era como si el cielo hubiera tocado la tierra delante de nosotros. Una parte de mí quería gritar, otra quería postrarse. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi oficina, el desierto parecía más vivo que nunca. El aire tenía un olor distinto, como si la arena misma respirara. Me senté, cerré los ojos y por primera vez en muchos años, lloré. No por impotencia. No por cansancio. Sino porque había sentido, claramente, sin lugar a duda, que alguien me había escuchado de nuevo. Esa noche casi no dormí. El sonido del monitor seguía repitiéndose en mi cabeza como un latido que no podía apagar. Había visto morir a cientos de personas, pero jamás había presenciado algo así. Primero Salem, ahora Amir. No podía ser coincidencia. Y sin embargo, mi mente se negaba a aceptarlo. Al amanecer, el hospital despertó con el rumor del milagro. Los pasillos estaban llenos de murmullos, enfermeras que hacían la señal de la cruz, soldados que rezaban en voz baja, pacientes que pedían verme solo para recibir oración. Yo, el médico escéptico, me había convertido, sin querer, en símbolo de esperanza. Y eso me aterraba. Llamé a una reunión de emergencia con el personal médico. Lo de anoche no fue un milagro, dije, intentando mantener la voz firme. Fue una reacción eléctrica, un reflejo del sistema nervioso. El corazón del niño respondió a una estimulación residual. Rima me miró con tristeza. ¿Y las palabras que dijo, doctor? ¿También las explicará con ciencia? No respondí. El silencio en la sala fue más elocuente que cualquier teoría. Después de la reunión, el teniente Farid volvió a buscarme. Su expresión era grave. Khoury, esto está yendo demasiado lejos, dijo. Si las autoridades escuchan que en este hospital se habla de resurrecciones, podríamos meternos en problemas serios. Entiendo, señor. Haré lo posible para calmar los rumores. Más te vale. No queremos fanatismos aquí. Somos médicos, no predicadores. Asentí, pero por dentro sentí un fuego que no sabía si era miedo o revelación. Cuando Farid se fue, me quedé mirando por la ventana. El sol nacía sobre el desierto, bañando todo con un resplandor dorado. Por primera vez, en ese brillo vi algo más que calor, vi una señal. Durante los días siguientes, me dediqué a observar a Amir. El niño se recuperaba con una velocidad inexplicable. Rima me contó que, mientras dormía, murmuraba oraciones. Una tarde, al despertar, me pidió un cuaderno. ¿Para qué lo quieres? Le pregunté. Para dibujar lo que vi cuando dormía, respondió con inocencia. Cuando regresé más tarde, me mostró el dibujo. Había pintado un cielo abierto, lleno de luz, y una figura con brazos extendidos. No tenía rostro, solo un resplandor. ¿Quién es? Le pregunté. No sé, pero me dijo que volviera, contestó. Que todavía tenía que decirle al doctor que él lo ama. Sentí que se me escapaba el aire. Salí del cuarto sin poder contener las lágrimas. Nadie más escuchó esas palabras, pero quedaron grabadas en mi corazón como fuego. Esa noche, no pude quedarme en el hospital. Tomé mi auto y conduje hasta las afueras de Ma'an, donde el desierto se extiende sin fin. Apagué el motor y bajé. El viento golpeaba mi rostro,
levantando nubes de arena. Miré al cielo, lleno de estrellas, y grité, si eres real, dime qué quieres de mí. Mi voz se perdió en la inmensidad. Solo el eco me respondió. Pero en medio del silencio, algo dentro de mí cambió. No fue una voz audible, ni una visión. Fue una certeza suave, profunda, imposible de negar, no estaba solo. Regresé al hospital con el amanecer. Al entrar, Rima me esperaba en el pasillo. Me extendió una taza de café y dijo con ternura, Dios lo está buscando, doctor. ¿Y si no quiero ser encontrado? Repliqué. Ella sonrió. Demasiado tarde. Ya le habló 2 veces. Sus palabras me estremecieron. Por primera vez en muchos años, sentí paz. No la paz del control, sino la de rendirse. Esa rendición aún no era fe. Pero era el principio de algo que pronto me cambiaría para siempre. No sabía que los días siguientes traerían la prueba más dura. Porque cuando el cielo toca la tierra, el infierno también se agita. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Los días que siguieron al caso de Amir fueron una tormenta. La historia se había filtrado fuera del hospital. Alguien grabó un video del niño hablando sobre la luz y lo compartió con un periodista local. En pocas horas, los titulares en internet decían, niño vuelve a la vida en hospital militar, médico afirma haber rezado. Yo nunca había dicho eso. Pero las palabras ya estaban fuera, girando como arena en el viento. Esa mañana, antes de iniciar la jornada, recibí una llamada del Ministerio de Salud. Una voz fría y cortante me informó que debía presentarme en Amán para una revisión disciplinaria. Se le acusa de promover supersticiones religiosas en un entorno médico estatal, dijo el funcionario. Colgué con las manos heladas. No sabía si sentir miedo, enojo o vergüenza. El teniente Farid vino a verme poco después. Su rostro, normalmente sereno, mostraba preocupación. Nabil, esto es grave, me dijo en voz baja. Si insisten, podría ser suspendido, o peor. No he hecho nada, respondí con desesperación. Solo cumplí con mi deber. Entonces que Dios te ayude, dijo, y se fue sin mirar atrás. El ambiente en el hospital cambió. Algunos me evitaban, otros me miraban con curiosidad o con miedo. Había quienes susurraban que estaba bendecido, y otros que había hecho pactos con fuerzas oscuras. El rumor crecía como fuego sobre paja. Rima, en cambio, seguía firme a mi lado. Doctor, me dijo mientras preparaba los medicamentos, no se preocupe por lo que digan. Usted sabe lo que vio. Eso no basta, Rima, respondí. La verdad no importa cuando el miedo manda. Ese día me citaron en la sala de juntas. Había 3 oficiales, un representante del ministerio y un imán local. La atmósfera era densa, cargada de sospecha. Uno de ellos me interrogó directamente, Doctor Khoury, ¿es cierto que usted oró por ese niño y luego dijo que fue Dios quien lo devolvió a la vida? Respiré hondo. Oré, sí, admití. Pero no declaré ningún milagro. Solo hice lo que creí correcto en ese momento. El imán me miró con el ceño fruncido. ¿Usted es cristiano, no es así? Asentí. Entonces debe comprender que en un hospital del ejército no se permite proselitismo. No intenté convertir a nadie. Solo pedí ayuda a quien creí que podía escucharme. Hubo un silencio incómodo. El representante del ministerio tomó la palabra, la ciencia y la religión no pueden mezclarse, doctor. Si quiere seguir en este puesto, debe retractarse públicamente. Sentí un golpe en el pecho. ¿Retractarme? ¿Decir que no había pasado nada cuando yo mismo lo había visto? Me quedé mudo unos segundos. Finalmente respondí, no puedo mentir. Uno de los oficiales golpeó la mesa con la mano. Entonces nos obliga a suspenderlo temporalmente. Su licencia médica quedará bajo revisión. No protesté. Solo asentí y salí del salón. El aire del pasillo me pareció más pesado que nunca. Cuando llegué a la sala de emergencias, Rima me abrazó sin decir palabra. Yo no pude contener las lágrimas. Esa noche, empaqué mis cosas.
Mientras guardaba mis instrumentos, mi Biblia cayó del cajón. La abrí al azar y mis ojos se detuvieron en un versículo que parecía esperarme: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me quedé inmóvil, con las manos temblando. Por primera vez en años, supe que no estaba siendo castigado, sino llamado. Apagué las luces del hospital y caminé hacia el exterior. El viento del desierto soplaba con fuerza. Cada grano de arena que rozaba mi rostro parecía decirme lo mismo: no tengas miedo. Fui suspendido oficialmente por conducta impropia en un entorno médico. El comunicado decía que mi caso sería revisado por el Comité Disciplinario del Ejército. En el papel, era solo una investigación administrativa. En la realidad, era una condena silenciosa. Esa noticia corrió rápido. Algunos colegas que antes me respetaban dejaron de saludarme. Los soldados bajaban la voz cuando yo pasaba, y las enfermeras evitaban cruzar miradas. Rima era la única que no se apartaba. Seguía llevándome café por las mañanas y me repetía: Dios está con usted, doctor. Lo que el mundo castiga, Él lo defiende. Pero el mundo puede ser cruel cuando no entiende. Recibí llamadas anónimas, mensajes burlones, incluso amenazas veladas: deja de hablar de milagros o desaparecerás como tantos otros. Eran tiempos en que cualquier mención religiosa fuera de la línea oficial podía despertar sospechas. Decidí mudarme a un pequeño departamento cerca del viejo Zoco. Era un lugar humilde, con paredes agrietadas y una vista al desierto que parecía infinita. Allí pasaba las noches en silencio, escuchando el rugido del viento contra las ventanas. Durante el día, visitaba discretamente a algunos pacientes en sus casas, personas que habían oído de mí y querían la oración del doctor. Al principio me negaba, pero algo dentro de mí no me dejaba decir que no. Iba, los escuchaba, oraba con ellos. Y más de una vez, vi sanaciones que no podía explicar. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, un hombre con túnica gris se me acercó. Tenía la barba descuidada y los ojos brillantes. ¿Usted es el médico del hospital de Maan?, preguntó en voz baja. Asentí, desconfiado. Dios lo ha puesto en la mira, dijo. Hay quienes no quieren que siga hablando. ¿Quiénes?, pregunté. Él solo respondió: los que temen a la verdad. Cuídese, doctor. La fe incomoda al poder. Desapareció entre la multitud antes de que pudiera pedirle más. Volví a casa con el corazón encogido. Esa noche, revisé los mensajes en mi teléfono. Había uno nuevo: sin remitente, guarda silencio o te harás daño. El miedo me paralizó. Por un instante quise huir, regresar a Amán, empezar de nuevo en otro hospital, olvidar todo. Pero luego recordé a Salem, a Amir, y a esas manos tibias que habían vuelto a moverse después de la muerte. No podía negar lo que había visto. Encendí una vela, abrí mi Biblia y recé en voz alta por primera vez en años. Señor, no quiero fama ni reconocimiento. Solo ayúdame a ser fiel a lo que vi. Al día siguiente, mientras caminaba por el barrio, me encontré con Salem. Había vuelto del frente, con el rostro curtido por el sol, pero con la misma sonrisa. Doctor, me dijo con alegría, escuché lo que pasó. Quiero que sepa que muchos estamos orando por usted. No necesito oraciones, Salem. Necesito paz. La paz no se busca, se recibe, respondió. Y ya la tiene, aunque no lo note. Sus palabras me dejaron sin respuesta. En ese momento comprendí que la persecución que enfrentaba no era castigo, sino parte del camino. Dios estaba usando el rechazo para purificar mi orgullo. Esa noche soñé con el hospital vacío. Caminaba por los pasillos y veía a todos los pacientes de los últimos años de pie, sonrientes, sanos. Al final del corredor, una figura luminosa me esperaba. No tenía rostro, pero su presencia era inconfundible. Extendió una mano hacia mí y dijo: no temas. Lo que comenzó en dolor, terminará en gloria. Desperté con lágrimas y una paz que no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, supe que no necesitaba defenderme. Mi defensa ya estaba escrita en el cielo.
Y aunque la persecución continuaría, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi fe, antes enterrada, ahora respiraba. Y nada, ni el miedo ni las amenazas, podrían volver a apagarla. Pasaron los días, y con ellos, la sensación de estar suspendido entre dos mundos. Por un lado, la soledad de mi suspensión, la incertidumbre, el miedo a perder mi carrera. Por el otro, una voz suave que empezaba a resonar dentro de mí, como una corriente que insistía, no regreses atrás. Cada amanecer traía la misma lucha. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba frente a la ventana que daba al desierto. El sol salía despacio, bañando todo con tonos dorados. Antes, ese paisaje me parecía estéril, vacío. Ahora, sentía que me hablaba. El silencio del desierto no era ausencia, era presencia. Una tarde, decidí visitar la tumba de mi padre. No lo hacía desde hacía años. Manejé hasta el norte, donde los cipreses marcaban la entrada del pequeño cementerio maronita. Llevé flores frescas, algo que mi madre siempre hacía cuando yo era niño. Al llegar, me quedé de pie frente a la lápida. El viento soplaba suave, moviendo las ramas. Me arrodillé y hablé como si él pudiera escucharme. Padre, toda mi vida quise ser fuerte, como tú. Pero creo que confundí la fuerza con el orgullo. Cerré los ojos. He visto cosas que no puedo explicar, y ya no sé si soy médico, creyente o loco. El silencio respondió. Entonces, recordé su voz de cuando era niño, la fe no se demuestra, Nabil. Se vive. Sentí que el aire se volvía denso. Algo dentro de mí cedió. Empecé a llorar sin control. Lloré por mi padre, por los pacientes que no pude salvar, por los años desperdiciados negando lo invisible. Fue un llanto largo, como si el alma se desbordara después de años de contención. Cuando me levanté, el cielo estaba anaranjado. El sol se hundía tras las colinas y una bandada de pájaros cruzaba el horizonte. En ese momento, comprendí que la fe no era una idea, era una rendición. Y que, aunque no entendiera todo, estaba listo para creer. De regreso a Ma'an, decidí pasar por el hospital. Era de noche. Los pasillos estaban vacíos, iluminados solo por las luces de emergencia. Me detuve frente a la sala donde Salem había revivido. Todo estaba en silencio. De pronto, escuché pasos. Era Rima. Sabía que volvería, dijo con una sonrisa. No lo sé, respondí. Solo necesitaba estar aquí otra vez. Ella asintió, mirándome con ternura. A veces Dios nos lleva al desierto no para castigarnos, sino para hablarnos. Nos sentamos un momento junto a la camilla vacía. Rima sacó una pequeña cruz de madera de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Esta era de mi padre, dijo. Él también fue médico, y me enseñó que cada herida puede ser una puerta si dejamos que entre la luz. Tomé la cruz entre mis dedos. Sentí su calidez, su peso. Y algo en mi interior se quebró de nuevo, pero esta vez no fue dolor. Fue alivio. Rima cerró los ojos y empezó a orar. Yo no dije nada, solo escuché. Y en medio de ese silencio, por primera vez en mi vida, sentí algo tangible, una paz profunda que no venía de mí. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba las 2:17 de la mañana. El hospital estaba quieto, pero mi alma no. Sabía que esa noche marcaba un antes y un después. Ya no podía volver a ser el mismo médico frío e incrédulo. Esa noche, mi corazón despertó. No fue una visión, ni un milagro visible, ni una voz en el aire. Fue una certeza silenciosa, un sí interior que no necesitaba explicación. Por fin, entendí lo que Salem había querido decir cuando habló de su misericordia. Y sin saber cómo, supe también que mi verdadera misión acababa de comenzar. Los días siguientes fueron como si todo el mundo se hubiera ralentizado. Cada amanecer tenía una luz distinta, más clara, más suave. Ya no despertaba con el peso de la duda, sino con una calma que no entendía del todo. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mí y detrás de ella hubiera un río que siempre estuvo ahí, esperando fluir. Rima notó el cambio.
Sus ojos son diferentes, doctor, me dijo una mañana mientras compartíamos café. Antes miraba con cansancio, ahora mira con esperanza. Sonreí, sin poder evitarlo. No sé explicarlo. Solo sé que algo en mí se rompió para dejar entrar la luz. Esa tarde, decidí visitar a Amir, el niño que había vuelto a la vida. Su familia me había invitado a su casa, un pequeño hogar de paredes color crema, lleno del aroma a pan recién horneado y especias. Cuando entré, Amir corrió a abrazarme. Su madre lloró en silencio mientras me daba las gracias una y otra vez. Dios lo usó, doctor, dijo con la voz temblorosa. Usted fue sus manos en la tierra. Yo bajé la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. No fui yo, fue él, respondí. Mientras tomábamos té, Amir me mostró otro de sus dibujos. Era el mismo resplandor, pero esta vez, en el centro había un hombre con bata blanca sosteniendo una cruz. ¿Quién es?, pregunté. Eres tú, doctor, respondió con naturalidad. Dijeron que tenías que llevar luz a otros. Sus palabras me dejaron sin habla. En ese instante, comprendí que aquello no era casualidad. Era un llamado. Y aunque no sabía a dónde me llevaría, estaba dispuesto a seguirlo. Volví al hospital esa noche, aunque seguía oficialmente suspendido. Las luces de los pasillos parpadeaban, el eco de mis pasos resonaba entre las paredes. Entré en la capilla pequeña que casi nadie visitaba. Allí, frente a una cruz sencilla de madera, me arrodillé. Durante años había evitado ese gesto, pero esta vez no hubo orgullo que me detuviera. Cerré los ojos y hablé desde lo más profundo de mi alma. Señor, toda mi vida he tratado de entenderte con la cabeza, y por eso nunca te encontré. Hoy no quiero entenderte. Quiero conocerte. Si todavía puedes usarme, aquí estoy. No hubo truenos, ni voces desde el cielo. Solo silencio, y luego una paz tan densa que parecía llenar el aire. Mis lágrimas cayeron sobre el suelo frío, pero no eran de tristeza. Era como si una corriente de vida me atravesara, sanando cada rincón roto de mi corazón. Me quedé allí por horas, sin medir el tiempo. Cuando salí, el cielo empezaba a aclarar. El amanecer sobre el desierto era de un dorado casi sobrenatural. Sentí que Dios me hablaba a través de ese resplandor. Tu ciencia fue tu escudo, pero ahora será tu instrumento. Esa frase se grabó en mí como una marca. Regresé a casa sabiendo que mi vida ya no me pertenecía. Al día siguiente, llamé a mi madre. Su voz sonó emocionada cuando le conté lo que había pasado. Sabía que Dios no se había olvidado de ti, hijo, dijo llorando. Todo este tiempo he orado para que Él toque tu corazón. Y lo hizo, mamá. Pero no con palabras, con vida. Durante esa llamada, supe que no volvería a esconderme. Si tenía que enfrentar críticas, juicios o burlas, lo haría. Porque ya no temía perder mi reputación, lo único que temía ahora era volver a vivir sin propósito. Esa noche escribí una carta al comité médico. No era una defensa, ni una retractación. Era un testimonio. He visto con mis propios ojos lo que la ciencia no puede explicar. Y si mi trabajo como médico no puede incluir compasión, oración y fe, entonces no quiero ese título. Prefiero servir a aquel que da la vida, no solo a los que la miden. Cuando terminé de escribir, sentí que el peso de años de incredulidad se disolvía. Era libre. Y esa libertad, tan simple, tan profunda, era la verdadera medicina que mi alma había estado buscando desde siempre. Desde el día que escribí aquella carta, algo en mi interior cambió por completo. No sabía qué consecuencias traería, pero por primera vez no tenía miedo. Era como si una cadena invisible se hubiera roto. El aire del desierto ya no me sofocaba, ahora lo sentía como una brisa que traía promesas nuevas. Pasaron 2 semanas antes de recibir respuesta del comité. En lugar de una carta oficial, apareció Farid en mi puerta. Llevaba un sobre en la mano y una expresión difícil de leer. Vinieron órdenes de Amán, dijo. Oficialmente estás destituido del cuerpo médico militar. Tomé el sobre sin decir nada. Él me miró unos segundos y añadió, no te imaginas cuánto te envidio, Nabil.
tú encontraste algo que nosotros solo fingimos tener, paz. Su confesión me desarmó. Por primera vez, no vi en Farid un superior, sino un hombre tan cansado como yo lo había estado. Lo invité a pasar. Hablamos durante horas. Le conté lo que había vivido, los milagros, la oración, la certeza que me había transformado. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Al final, dijo con voz baja, tal vez también necesito que él me toque. Esa noche, cuando se fue, comprendí que el propósito no era conservar mi posición, sino empezar a sanar corazones. La medicina de Cristo era más amplia que cualquier hospital. Comencé a atender gratuitamente a los heridos de guerra y a las familias desplazadas en las afueras de Ma'an. Rima me ayudaba con medicamentos que conseguía por medio de contactos. Nos reuníamos en una vieja escuela abandonada que convertimos en clínica improvisada. No teníamos equipos modernos ni uniformes, pero teníamos algo más poderoso, fe. Las primeras veces que oré por los pacientes me temblaban las manos. Temía que pensaran que estaba loco. Pero poco a poco, la gente empezó a llegar desde pueblos cercanos. Venían buscando alivio físico, y se iban con esperanza. Algunos sanaban, otros simplemente encontraban consuelo. Yo ya no buscaba explicar nada, solo dejaba que Dios hiciera lo que Él quería. Recuerdo especialmente a una mujer anciana, Laila, que llegó arrastrando una pierna enferma. Dijo que no esperaba curarse, solo quería que alguien escuchara su historia. Mientras hablábamos, me tomó la mano y oró por mí. Gracias, doctor, susurró. Usted cura más con sus palabras que con sus manos. Esa frase me acompañó durante días. Entendí que la fe no solo se predica, se transmite con presencia, con compasión, con mirar al otro a los ojos. Poco a poco, la comunidad empezó a ver la pequeña clínica como un refugio. Venían musulmanes, cristianos, beduinos, nadie preguntaba la religión del otro. Solo había necesidad y misericordia. Y en medio de ese polvo, el amor de Dios se movía como viento fresco. Una tarde, mientras curaba a un niño con fiebre, un hombre se acercó. Tenía el uniforme del ejército, aunque sin insignias. Me miró con seriedad y dijo, Dr. Khoury, su nombre se menciona otra vez en Amán. ¿Quieren saber qué está haciendo aquí? Solo ayudo a la gente, respondí. Sí, pero dicen que predica. Que habla de Jesús. Lo miré a los ojos. No predico. Solo cuento lo que vi. El hombre suspiró y bajó la mirada. Tenga cuidado. Las historias como la suya incomodan a los poderosos. Cuando se fue, sentí una mezcla de alerta y propósito. Sabía que el camino no sería fácil. Pero también sabía que no podía detenerme. Cada rostro que atendía era un recordatorio del por qué seguía respirando. Esa noche, mientras el sol caía sobre el horizonte, Rima y yo miramos el desierto en silencio. Ella me dijo, nunca imaginé que volvería a ver esperanza en este lugar. Ni yo, respondí. Pero la esperanza no volvió sola. ¿Entonces quién la trajo? Él, contesté, mirando el cielo. Siempre fue él. Y así, en ese rincón olvidado del mundo, la fe comenzó a florecer entre ruinas, polvo y cicatrices. Una fe que ya no buscaba demostrar nada, solo servir. El pequeño dispensario que habíamos improvisado comenzó a llenarse cada día más. A veces llegaban madres con bebés desnutridos, ancianos con heridas infectadas, soldados con miradas vacías. No teníamos suficientes medicamentos, pero nunca faltaba la fe. Y eso, misteriosamente, bastaba. Rima y yo trabajábamos desde el amanecer hasta entrada la noche. Ella decía que aquel lugar era el hospital del cielo, y cada vez que lo decía, sonreía. Había una serenidad en ella que me recordaba a los primeros días en que empezamos a orar juntos. Una tarde, mientras terminábamos de atender a los últimos pacientes, un hombre joven entró con paso vacilante. Tenía una cicatriz en el rostro y la mirada llena de vergüenza. Doctor, me llamo Hassan, dijo en voz baja. Fui uno de los que habló mal de usted. Lo miré sin resentimiento. Ya pasó, Hassan. No, no ha pasado.
Vine a pedirle perdón. Contó que había sido uno de los soldados que difundió los rumores sobre mí. Pero que, semanas después, su esposa enfermó gravemente y, sin poder llevarla a un hospital, oró por primera vez en su vida. Y ella sanó, dijo con lágrimas. No sé cómo, solo sé que desde ese día no puedo dormir sin pensar en lo que usted dijo, que Dios escucha. Lo abracé sin palabras. En ese gesto entendí que el perdón no era un acto de debilidad, sino la fuerza más grande que podía ofrecer. A partir de entonces, Hassan empezó a ayudar como voluntario. Arreglaba sillas, distribuía comida, ayudaba a los niños. Poco a poco, más personas comenzaron a unirse. Alguien donó cajas de medicamentos, otro trajo mantas, y una mujer del pueblo ofreció convertir una antigua tienda en una pequeña capilla. Yo me resistía al principio, temía que nos cerraran, pero ella insistió, si Dios abrió este lugar, también lo protegerá. Así nació un espacio de oración, sencillo, con paredes de adobe y una cruz de madera hecha por Salem, el joven soldado que había vuelto a la vida. Cuando la vi, entendí que todo había cerrado un círculo, el muchacho que me enseñó a creer ahora levantaba el símbolo de esa fe sobre nuestras cabezas. Cada noche nos reuníamos para dar gracias. Cantábamos sin instrumentos, con las voces rotas pero sinceras. A veces llegaban musulmanes curiosos, beduinos de paso, refugiados. Nadie era rechazado. La presencia de Dios no hacía distinciones. Una de esas noches, mientras todos oraban, vi al teniente Farid entrar discretamente. Se quedó de pie al fondo, observando en silencio. Cuando la reunión terminó, se acercó a mí. No creí que volvería a verte, dijo. Ni yo creí volver a ser el mismo, respondí. Me miró con ojos cansados y añadió, he perdido a muchos hombres en esta guerra, pero nunca vi tanta vida en un lugar como aquí. Nos sentamos afuera, bajo las estrellas. Le hablé del perdón, de la esperanza, del amor que transforma. Farid escuchó sin interrumpir. Antes de irse, dijo algo que nunca olvidaré, tal vez la verdadera batalla no está en el frente, sino dentro de nosotros. Esa noche supe que el cambio no se detendría conmigo. El fuego que Dios había encendido en mi corazón estaba empezando a expandirse. Los días pasaron, y cada vez llegaban más personas no solo por medicina, sino por consuelo. Algunos me llamaban Doctor de los Milagros. Yo sonreía y respondía, no soy yo. Solo soy testigo del médico eterno. En medio del polvo, la escasez y la amenaza constante de ser arrestados, había algo indestructible, la alegría. No la alegría de quien tiene todo, sino la del que finalmente entiende para qué fue creado. Y así, en el mismo desierto donde perdí mi fe, comencé a verla florecer en los demás. Ya no era un médico que curaba cuerpos, era un instrumento de vida. Y cada lágrima derramada, cada sonrisa recuperada, era el fruto visible de una promesa cumplida. Han pasado ya varios años desde aquella noche en el hospital de Ma'an. A veces me cuesta creer que el hombre que era entonces, el médico orgulloso, frío y vacío, haya sido el mismo que ahora se levanta cada mañana a orar antes de tocar un bisturí. El dispensario que empezamos con rimas sigue de pie, aunque las paredes de adobe estén agrietadas y las ventanas se cubran de arena cada vez que sopla el viento. Ya no es solo una clínica, es un refugio. Los niños corren entre las camillas, las madres cantan himnos mientras esperan su turno, y los soldados heridos encuentran allí un silencio que cura más que cualquier medicamento. Cada día atiendo a quienes llegan sin recursos, y antes de cada procedimiento, oro. No siempre hay milagros visibles. A veces la enfermedad vence, y el dolor regresa. Pero aprendí que la fe no consiste en evitar la muerte, sino en transformar la vida. Rima sigue a mi lado. Nunca dejó de creer, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Hoy ella coordina un pequeño grupo de voluntarios que visita las aldeas vecinas. Llevan alimentos, medicinas y, sobre todo, esperanza. Cuando la veo hablar con los enfermos, recuerdo las palabras que un día me dijo, a veces Dios nos lleva al desierto para que dejemos de escuchar el ruido y escuchemos su voz. Tenía razón. El desierto fue mi escuela. Allí aprendí que la ciencia y la fe no son enemigos, sino aliados cuando el corazón se rinde a la verdad.
La medicina toca el cuerpo, pero solo Dios toca el alma. Hace poco recibí una carta del Ministerio de Salud. Pensé que era una nueva advertencia, pero era una invitación. Querían reconocer mi labor con las comunidades fronterizas. No mencionaban los milagros, por supuesto, pero yo sabía lo que en realidad estaban reconociendo, la mano de Dios moviéndose donde nadie esperaba. Leí la carta, sonreí y la guardé en un cajón. Mi premio no está en los sellos ni en los títulos, sino en cada vida transformada. En los ojos de los niños que ahora ríen. En las familias que vuelven a creer. En el alma de cada persona que descubre que no está sola. Un día, mientras el sol se escondía tras las dunas, vi llegar a Salem. Venía montado en una vieja motocicleta, cubierto de polvo y con esa sonrisa que nunca había perdido. Me abrazó con fuerza y me dijo, «Doctor, me casé, y mi esposa está esperando un hijo. Quiero que sea usted quien lo reciba». Reímos, y en ese instante sentí que la vida cerraba otro círculo perfecto. El joven que una vez volvió de la muerte ahora traía nueva vida al mundo. Durante el parto, mientras la madre respiraba con dificultad y Salem la sostenía de la mano, recordé todas las veces que había declarado muertes en ese mismo hospital. Esta vez, en lugar de una línea plana en el monitor, escuché el llanto de un recién nacido. Era como si el cielo dijera, «Te devolví lo que creíste perdido». Cuando coloqué al bebé en brazos de Salem, él susurró, «Lo llamaremos Elías». Significa «Mi Dios es el Señor». Salí al patio y miré el cielo estrellado. El viento del desierto soplaba suave, y por primera vez no sentí soledad, sino comunión. Sabía que cada paso, cada lágrima, cada duda, habían sido parte del camino para llegar hasta ahí. Hoy sigo siendo médico, pero ya no el mismo. Mis manos sanan, pero mi voz también ora. A veces me invitan a hablar con jóvenes médicos en formación. Les cuento mi historia y siempre termino diciendo lo mismo, curar el cuerpo sin cuidar el alma es como llenar un vaso con un fondo roto. Muchos se sorprenden, algunos se burlan, pero otros se acercan después en silencio, buscando respuestas. Y cuando eso pasa, sonrío. Porque sé que Dios sigue haciendo lo mismo que hizo conmigo, tocar corazones en medio de la incredulidad. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diré lo más simple, que la fe no es ciega, es valiente. Que orar no es rendirse, sino abrir la puerta al milagro. Y que cuando un corazón se atreve a decir sí, aunque tiemble, el cielo responde. Por eso hoy te hablo a ti, que estás viendo este testimonio. Tal vez, como yo, sientes que has perdido la fe. Tal vez has visto tanto dolor que ya no puedes creer. O tal vez te has acostumbrado a vivir sin esperanza. Déjame decirte algo, Dios no se ha olvidado de ti. No importa cuán lejos creas estar, Él sigue esperando que lo llames, aunque sea con la última chispa de tu fuerza. Él escucha incluso las oraciones que salen entre dientes, las que parecen burlas, las que nacen del cansancio. Así comenzó mi historia, con una oración sin fe. Y terminó con una vida resucitada, 2 veces. Si hoy sientes ese mismo vacío, no lo llenes con ruido ni con lógica. Solo di, Dios, si realmente estás ahí, muéstrame que aún escuchas. Y verás cómo el silencio empieza a hablarte. Yo soy el Dr. Nabil Khoury, y esta es la verdad que me cambió para siempre, la fe no contradice la ciencia, la completa. El milagro no destruye la razón, la trasciende. Y cuando todo parece muerto, es cuando Dios más cerca está de resucitarlo. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu fe. Y si aún estás buscando señales, deja tu comentario con una frase sencilla pero poderosa, Dios me oyó. Porque tal vez tu historia sea el próximo milagro que Él quiera contar.